Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Yajaira, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, un gusto saludarle. Buenas noches, Liz, igualmente. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Arrancamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias sociales, que es lo que tienen programado dentro de la presente, del horario que tienen ustedes establecido para esta hora. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Iniciamos presentando, ustedes en pantalla pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje de tarea, es donde se aloja la tarea, el documento que ustedes tienen en plataforma. Estamos con el nombre de asignatura Ciencias Sociales, la unidad número 5 América Latina y el Mundo, con el tema número 1. Arrancamos ya la unidad número 5, la última unidad. Recuerden que tienen ustedes ya activado incluso el foro para que ustedes puedan seguir resolviendo, dando contestación a la pregunta que se ha planteado en el presente foro, en el foro número 5 correspondiente a esa unidad. Estamos en unidad número 5, tema número 1, los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial y las economías latinoamericanas del siglo XIX son los temas que nosotros vamos a ver en esta noche. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea que deben ustedes leer. En relación a las instrucciones, recuerden que aquí tienen toda la información central en cuanto al desarrollo de la tarea. El trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. El trabajo a resolver dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, contesta. ¿De qué forma argumentaría que existen características sociales, políticas y económicas en la sociedad latinoamericana actual que fueron heredadas de la colonia? La siguiente pregunta dice, ¿cuál de estas medidas económicas sería una forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? Tenemos tres literales, los cuales pueden ser algún tipo de medidas económicas. ¿Cuál serían? Ustedes tienen que escoger. La A dice reducir la industrialización. La B, utilizar la materia prima que se extraen para procesarlas dentro del mismo país y vender los productos al mercado internacional. Y la C, incrementar los impuestos. ¿Cuál creen que sería la mejor forma de superar limitaciones económicas heredadas de la colonia? Ustedes tienen que ver y de hecho vamos nosotros a un poquito a darles una pauta en el desarrollo de las actividades que tenemos dentro del material de apoyo. Y la tercera y última pregunta dice, responda, ¿en qué sentido la independencia creó una realidad política y económica distinta a la colonial? Ahí tenemos las preguntas en relación a los temas que tienen ustedes que resolver dentro de la presente actividad, dentro de la presente semana, que estamos iniciando la unidad número 5 referente al tema de ciencias sociales. Recuerden que deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, obviamente de ser necesario. Es obligatoria la estructuración de la rotulación de la hoja de trabajo con los parámetros que obviamente se les indica, se les menciona ahí. Eso es una obligación que tienen que cumplir tal cual como está ahí. Tienen que entregar los trabajos una vez terminados. Tienen que rotular la hoja y desarrollar el trabajo que se encuentra en las preguntas. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos los espacios en los cuales nosotros debemos, o en este caso ustedes, deben presentar sus tareas.
información para el desarrollo de recursos dentro de la plataforma. Estamos en la unidad número 5, estamos arrancando la última unidad, que es la unidad número 5, con el tema los estados nacionales latinoamericanos, la revolución industrial, las economías latinoamericanas del siglo XIX, correspondientes a la semana 1 de esta última unidad, que corresponden a la fecha 2 de enero del 2023. En relación a los criterios de configuración de la actividad, permite entregar esta tarea desde el 2 de enero, la fecha límite de entrega es del 31 de Buenas enero noches, Lisa. y la fecha de publicación de calificación será hasta el 5 de febrero del 2023. Muy buenas noches, querida compañera, bienvenida. En relación al formato en el cual ustedes entregan las tareas, pues pueden ser en PDF o en Word, dependiendo como ustedes se hayan familiarizado con su plataforma. Esas son todas las actividades en relación a este tema, en relación a las tareas que ustedes tienen que desarrollar dentro de la presente semana. Inicio del año, inicio de la unidad número 5, la última unidad número 5 que ustedes tienen aquí, así es que sigan presentando a tiempo todas sus actividades, sigan presentando a tiempo todas sus tareas, a fin de que no tengan ustedes dificultades al final. No miran trabajar en supletorios, no miran trabajar, tratarán de presentar todos a tiempo todas las tareas que ustedes tienen en plataforma, a fin de que no tengan ningún tipo de dificultad, por favor. Recuerden que prácticamente toda la información pertinente se encuentra en su aula virtual. Ustedes tienen que revisar, ustedes tienen que leer, tienen que revisar los videos, tienen que hacer muchas cosas en relación de cada una de las tareas que ustedes tienen hasta la presente fecha. Así que por favor traten de cumplir a cabalidad las actividades que ustedes tienen en plataforma. Iniciamos con la unidad número 5 y vamos a ver el tema número 1, los estados nacionales latinoamericanos. ¿En qué consisten los estados nacionales latinoamericanos? Una vez disuelta la Gran Colombia por todas las dificultades geográficas, políticas, sociales y culturales que se dio, obviamente se fueron formando o fueron determinándose los estados nacionales, cada uno de los estados independientes con su propia estructura política, administrativa, social y cultural establecidos a través de una constitución. Eran estados republicanos, estados constitucionalistas que posteriormente obviamente irían modernizando sus constituciones, modificando sus constituciones al punto de obviamente generar un estado de derechos a través de la implementación de la Constitución, que es la ley suprema del Estado. En ese sentido, las nuevas repúblicas latinoamericanas heredaron de la colonia estructuras sociales muy estratificadas, donde el componente étnico continuó determinando la posición social. Seguía habiendo ese tipo de niveles de castas por razas. Si bien algunos postulados de la Revolución Francesa estuvieron presentes en la ideología de los criollos independentistas, la igualdad social no inspiró la conformación de las nuevas naciones. Seguía habiendo todavía ese problema de la diferencia social, de la diferencia entre los afrodescendientes, los indígenas, los mestizos, los criollos y obviamente los españoles, los pocos que se habían quedado, obviamente se habían rendido después de todos estos conflictos bélicos. Sencillamente, los criollos pasaron de ser la clase dirigente en lugar de la oligarquía española, mientras que la situación de los demás grupos sociales quedó casi inalterada. ¿Eso qué quiere decir? Prácticamente, ¿qué es lo que hicieron los criollos en relación a los grupos españoles, al, a los, al ejército de la corona? Prácticamente ellos los vencieron y simplemente los criollos ocuparon ese lugar que hasta aquel entonces estaban ostentando, que estaban administrando los españoles. Eso, obviamente, ellos subieron de categoría, ellos se establecieron como una clase dominante, una clase administradora hasta aquel entonces. Y obviamente el resto de clases sociales no hubo ningún tipo de alteración y se quedó tal y como estaba. Seguían con los mismos procesos de opresión, de abusos en cuanto a las características laborales, a las características sociales que se denotaban en aquel entonces.
En muchos países se mantuvo todavía la esclavitud, incluso en nuestro país, mucho después del proceso de implementación del Estado y de la Constitución, todavía se siguió manteniendo de una forma reservada todos los procesos de esclavitud con los campesinos por algún tiempo, así como el tributo indígena. En algunos casos, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de Indias que los protegían se abolieron y las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades. Eso quiere decir que estaban sobre todo protegían a determinados grupos sociales, incluso individuales, pero no representaban los intereses de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades que existían desde aquel entonces. Otra característica de la sociedad latinoamericana del siglo XIX es que no logró desarrollar rápidamente una clase capaz de impulsar los cambios que se habían desarrollado en Europa. Nos faltaba mucho para podernos igualar a la evolución cultural, social y sobre todo política administrativa que se desarrolló en Europa a partir de la Revolución Francesa. Por otro lado, la familia ampliada siguió siendo el núcleo social. Los matrimonios eran uniones que contribuían a crear vínculos de parentesco y por lo tanto la lealtad política y económica. Dicho en otras palabras, existían los matrimonios a conveniencia, dependiendo los intereses políticos, los intereses económicos entre familias, para poderse mantener en el poder. Por ello, sobre todo entre la élite, el matrimonio se acordaba entre los padres. Los novios, en muchos de los casos, ni se conocían, sino ellos sabían simplemente que tenían que casarse y punto. La mayoría de los acuerdos prenupciales y matrimoniales se desarrollaban directamente con los padres, para obviamente asegurar todo en la parte económica, la lealtad política, la lealtad económica entre familias. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la iglesia y las reuniones sociales, que diferían dependiendo de cada estrato social. Eso quiere decir, incluso dentro de la misma iglesia había una división, una diferenciación en cuanto a las castas, a las sociedades, incluso dentro de las actividades que se desarrollaban dentro de la iglesia. Con respecto a la religión, todos los estados latinoamericanos continuaron siendo oficialmente católicos. Eso quiere decir que la religión católica estaba oficializada en la mayoría del continente latinoamericano. En muchos casos, la iglesia fue un elemento unificador en las nacientes repúblicas, que se alió con los caudillos para apoyarse mutuamente. Es por eso que la mayoría incluso de los monasterios, de las grandes haciendas que existían hasta antes de la revolución de las tierras también, obviamente estaban también a manos de la iglesia. La iglesia era uno de los grandes terratenientes quienes controlaban grandes extensiones de tierra y obviamente ellos manejaban todos los procesos también de la esclavitud, obviamente manipulando con la idea de la evangelización a todos los nativos que obviamente que estuvieron acá dentro de todos estos procesos laborales. Además, se mantuvo el control de los registros de nacimiento y de función y siguió regentando hospitales, cementerios y centros educativos. Eso estuvo a cargo de la iglesia. Pero si bien la iglesia católica tenía mucho poder político y económico e injerencias en la población de todos los estratos sociales, en las nuevas naciones su posición fue debilitándose paulatinamente. Hoy en día ustedes verán que obviamente sí existe como tal la Iglesia Católica, pero ya no participa mucho de las decisiones políticas del Estado. Ha dejado de ser importante a partir de la implementación en la constitución de la política de los procesos de laicidad. ¿Qué quiere decir la laicidad? La libertad que ustedes tienen de elegir la religión, las diferentes actividades relacionadas a este tema. Entonces hay una libertad hoy en día, no necesariamente tiene que ser obligatorio que ustedes tienen que profesar esa religión. En la primera constitución que tuvo el Ecuador en el año 1830, uno de los requisitos para que fueran considerados ciudadanos ecuatorianos era que profesaran la religión católica.
no era católico, no era considerado ciudadano ecuatoriano. Había una serie de inconsistencias jurídicas, las cuales se fueron puliendo poco a poco hasta tener la constitución que tenemos en la actualidad y la que rige muchos derechos y sobre todo libertades de los ciudadanos en el desarrollo de las actividades cotidianas que cada uno debe tener. Sobre todo la libertad que deben tener, la libertad de profesar algún tipo de religión, la libertad de elegir, de ser elegidos, la libertad de elegir en relación a los servicios de salud, de educación y una serie de actividades más en cuanto a los servicios tanto públicos y privados que posee el Estado ecuatoriano en la actualidad. Así como en nuestro Estado existe un sinfín de estados, un sinfín de constituciones con características similares en relación a nuestros estados vecinos, tanto Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, cada uno contiene similitudes en relación a las constituciones de cada uno de los países, donde obviamente están establecidos determinados derechos y libertades que gozan los ciudadanos de cada uno de estos países. En cuanto a la herencia colonial en la actualidad, si bien la estructura social colonial debió terminar con el surgimiento de los países independientes, algunos rasgos de ese periodo perduraron en varios ámbitos de la sociedad latinoamericana hasta la actualidad, aunque se hayan modificado en el transcurso de los años. Después de la independencia, las sociedades latinoamericanas mantuvieron una estructura social sumamente estratificada y jerarquizada en la que el componente étnico aún determinaba la posición social. Si bien los ideales de equidad y de igualdad social movilizaron a los criollos independentistas, estos no pusieron en práctica o no fueron parte de la conformación de estas nuevas naciones. Eso quiere decir que solo quedó en teoría. En teoría, los criollos independentistas, como fue Simón Bolívar, como fue el mariscal Antonio José de Sucre y todos los personajes que estuvieron al frente de estos procesos de revolución, ellos, entre comillas, siguieron los ideales de equidad y de igualdad social. Eso fue lo que les metieron a la cabeza a todos los campesinos, a toda la población, para que apoyasen todos las campañas libertarias, las campañas de guerras que se desarrollaron en contra del Imperio Español. Pero obviamente todo eso quedó en teoría. En la práctica nunca se aplicó. Y hasta la actualidad todavía tenemos ese ideal, tenemos esas ideas que obviamente determinados estratos sociales son superiores a otros. Obviamente, pese a que en la Constitución, en el artículo 1, determina que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, tienen las mismas oportunidades, no hay diferenciación de credo, de raza, de religión, estrato social, no hay nada, todos somos iguales. Entonces hay este tipo de diferenciaciones hasta la actualidad. En ese sentido, así el gobierno pasó de manos españolas a manos criollas. No pasó absolutamente nada. Seguimos siendo oprimidos por otro grupo que fue el triunfador. Pero los demás grupos sociales permanecieron en la misma situación. De hecho, la esclavitud permaneció legal por algún tiempo, al igual que el tributo indígena. En general, la condición económica de las comunidades indígenas empeoró, puesto que las leyes de indias que antes los protegían fueron abolidas y en las nuevas leyes se hicieron pensando en los individuos más que en las comunidades. Hasta ahora muchas comunidades indígenas viven en condiciones socioeconómicas notablemente peores que el resto de los grupos sociales. Es verdad, hay muchas comunidades, tanto en la costa de la sierra y en el oriente, que no tienen los servicios básicos, que no tienen alcantarillado, que no tienen agua potable, que simplemente toman agua destilada nada más, que no tiene un sistema de depuramiento del agua, de potabilización. Esto genera determinadas enfermedades, sumado a que esto no existen programas ni planes sociales establecidos desde el Estado para que atiendan todas estas problemáticas. Obviamente esto acrecenta diferentes problemas de salud, sumado al analfabetismo, a la falta de oportunidades de labores. Esto se convierte en un proceso bastante largo en relación a la diferencia que existe entre las ciudades establecidas y las comunidades indígenas. Por otro lado, todos los países independizados continuaron, dice, manteniendo a la religión católica como religión oficial hasta el advenimiento de los ideales liberales y sobre todo del laicismo que yo ya les hablé.
estos dos ideales, tanto el ideal liberalismo y del laicismo, prácticamente empezaron a dejar de lado todos los procesos, la participación de la Iglesia en todos los procesos administrativos y políticos del Estado. La religión, que fue en un momento el elemento unificador de las naciones países, más tarde fue motivo de disputas entre conservadores y liberales. Conservadores, los que querían que permanezca la iglesia dentro de las decisiones del Estado, y los liberales que dijeron por el contrario, que no, que la iglesia debe definitivamente de salir de todas las decisiones que tome los poderes del Estado para el manejo del país. El catolicismo es quizás uno de los aspectos que más ha moldeado a la sociedad latinoamericana, pues la mayoría de la población profesa aún esta fe, esta religión. En cuanto a la economía latinoamericana, sigue siendo en gran medida de independencia. El colonialismo forjó a partir de la explotación de las materias primas una sociedad con profundas desigualdades, aunque hoy sean otros los criterios que determinan el estatus de cada una de las sociedades. Obviamente, a partir de la explotación de la materia prima, se acrecentó, se dividió aún más, se amplió esa brecha social entre el que tiene y el que menos tiene. Eso quiere decir que se agudizó más este proceso, esta dificultad, esta diferencia, esta desigualdad social que se evidenció a raíz de todo el apogeo económico que se vino dando, especialmente a inicios del siglo XIX, aunque hoy sean otros los criterios que determinen este tipo de características. Sin embargo, hay que destacar que el mestizaje étnico y cultural originó una sociedad con su propia identidad, que persiste hasta la actualidad a pesar de la influencia de las culturas y modas extranjeras. El arte, la lengua, el sincretismo religioso, las costumbres, como lo que nosotros vivimos hasta el 6 de enero acá, por ejemplo, en la provincia de Chimborazo, en relación a la Navidad, en relación a las creencias religiosas que se entremezclan con las costumbres, el arte, la cultura, la música de los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso lo hace obviamente único en relación a otros sectores de nuestro país, incluso hasta la actualidad. Estas son expresiones de ser de la sociedad latinoamericana, y estamos ahorita ya se acaba todos estos procesos de celebración de las Navidades, de lo que es el 6 de enero, y obviamente la población ya está obviamente pensando, ya está orientándose a otra tradición cultural de origen indígena, entremezclado, es un proceso de mestizaje cultural entre la parte indígena y los mestizos, obviamente que es la celebración del carnaval, es un proceso de mestizaje, un proceso incluso dentro de la cultura, hay un proceso de mestizaje, de entremezclas de costumbres, de saberes, de tradiciones, de leyendas que van estructurando cada uno de este tipo de tradiciones que vamos celebrando periódicamente cada año. Eso en relación a las expresiones culturales. En cuanto al valor de la independencia, vamos a ver si existe algún fue positivo los procesos de independencia. Ustedes se han puesto a pensar qué sería si es que nosotros hubiésemos continuado bajo el yugo español, si hubiésemos continuado bajo el dominio de los españoles, qué hubiese pasado, hubiésemos estado mejor que ahora, hubiésemos estado peor que ahora. ¿Qué opinan ustedes? Este tema nosotros vamos a ver, vamos a analizar en cuanto al valor de la independencia, si fue positivo, si fue negativo. Si nosotros bajo el yugo de los españoles gozaríamos de todo este proceso de libertad que tenemos en la actualidad, si estaríamos limitados en nuestros derechos, en nuestras libertades en la actualidad bajo el yugo español, vamos a ver de qué se trata esta actividad. El valor de la independencia. Independizarse políticamente de España dio a los países latinoamericanos la posibilidad de decidir sobre el futuro de cada una de estas naciones. Por medio de las armas, sus habitantes alcanzaron independencia y soberanía. Son dos términos diferentes. Primero la independencia y luego la soberanía. Pero, ¿qué significado e importancia tiene ser soberano e independiente en la actualidad y sobre todo sobre nuestro Estado? Es muy importante saber identificar estos dos conceptos que nos atañen y que estamos cubiertos de cierta manera por cada uno de ellos. El concepto de soberanía se remite al uso legítimo del poder político
porque en este se basa el poder para gobernar. Eso quiere decir que el Estado, a través de sus funciones, a través de sus estructuras estatales, como es la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, hoy en día ha incorporado dos funciones más, que es la función electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son los cinco poderes o las cinco funciones del Estado mediante los cuales el presidente, que es la máxima autoridad del Estado, emite diferentes criterios en cuanto a la administración del Estado. En relación al poder, a la soberanía, ningún otro Estado puede venir a decir, puede venir a imponernos algún cambio, que si yo puedo decir, de pronto les pongo un ejemplo, puede que si yo, el presidente colombiano, venir acá a tomar decisiones en nuestro país y decir en relación, por ejemplo, del 12% del IVA que nosotros pagamos, decir no, ya no, aquí no deben pagar el 12%, deben pagar el 15% y tiene que aplicarse. No puede. Eso es la soberanía, la independencia de que gozan los poderes del Estado y sobre todo el Estado como tal para tomar sus propias decisiones en torno a la administración del Estado. En el siglo XIX el pensamiento político era claro al respecto. El poder para gobernar venía del pueblo, como decían desde la Grecia antigua, donde nacieron las polis y donde nació la democracia. El poder para gobernar radica en el pueblo. Por otro lado, la independencia política es la capacidad de un país de ejercer de forma autónoma su soberanía, sin lo cual el desarrollo político, cultural, social y económico es imposible. La libertad está sustentada por este concepto de independencia, por eso debe ser una libertad responsable, que no piensa únicamente en el individuo como tal, sino en la satisfacción de una sociedad en general. Una libertad consagrada en las leyes y moldeada para que se cumpla tal efecto. Eso quiere decir que nosotros tenemos libertades, pero no siempre porque tenemos libertades podemos desarrollar una X acción. Por ejemplo, usted porque tiene una libertad, usted no puede coger en la calle e insultar a cualquiera o agredir a cualquiera, ¿no es cierto? Para eso existe una normativa jurídica que obviamente va desde la Constitución del Ecuador, pasa por el Código Penal, el Código Civil, el Código Laboral, el Código, qué sé yo, una serie de códigos y estructuras jurídicas que se han creado para qué? Para que todas las actividades sociales, económicas, culturales se desarrollen de forma armónica. Si usted compra un vehículo, tiene que estar legalizado, tiene que estar, qué sé yo, matriculado, tiene que estar con todos los documentos en regla, legales, para que usted pueda enajenar. Si es que usted celebra un contrato de compra y venta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted ya, como la ley le reconoce, como un ciudadano capaz de generar algún tipo de obligaciones, obviamente si usted dice yo voy a comprar un vehículo y voy a firmar un contrato para pagar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Obligatoriamente pagar. Y si no lo hace, obviamente va a venir la sanción. Toda esta argumentación jurídica es lo que permite que todos vivamos en sociedad. Si no viviéramos en un país de anarquismo, donde cada quien se imponga por la fuerza, se imponga de acuerdo a sus criterios, a sus conveniencias, a otros seres similares a nosotros. Entonces son las condicionantes dentro de estas características. Si vemos los hechos desde esta perspectiva, las guerras de independencia cobran otro significado y solo ahí nos explicamos cómo un continente soportó casi 20 años de lucha que dejaron campos devastados, familias rotas y separadas, así como sueños truncados. De esta manera nos explicamos cómo varios sectores sociales y económicos lucharon por alcanzar su independencia y soberanía. Pero con justa razón podemos decir, eso fue lo único que alcanzaron, ya que las estructuras sociales y económicas quedaron lamentablemente intocadas y obviamente estas se originaron o se direccionaron hacia determinados grupos sociales. Se alcanzaron, se lograron determinadas ventajas, determinadas características, pero otras se quedaron intactas, se quedaron beneficiando solo a determinados grupos sociales, a determinadas familias, nada más. Sin duda,
Lo experimentado durante la Guerra de Independencia fue muy importante, pero todavía quedó mucho por hacer. Las naciones latinoamericanas se asentaron sobre una base social que consolidaba la inequidad, además de las desigualdades heredadas de la colonia durante el resto del siglo XIX y también inicios del siglo XX. Los países latinoamericanos, ahora formalmente independientes, estuvieron sujetos a relaciones económicas con las grandes potencias, en especial con Gran Bretaña y Estados Unidos, que no les permitían superar el modelo de extracción de materia prima y por el contrario permanecieron endeudados y económicamente dependientes de estas potencias. Eso quiere decir, obviamente, que por más que nos liberamos del yugo español, pero obviamente después de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que de pronto ustedes dicen, de pronto el Ecuador estaba por acá y no tuvo ningún tipo de participación ni afección, pues sí tuvo algo de participación y también sí fue afectado desde el punto de vista económico, porque a partir de todos estos procesos, lamentablemente se dieron los procesos de independencia, los procesos de evolución también se dieron casi a la par con lo que suscitó justamente una economía naciente, en estados nuevos, soberanos y nuevos que se iban formando, también se desarrollaron este tipo de guerras a nivel mundial y esto afectó el desarrollo económico y obviamente se generó una deuda externa, se acrecentó la deuda externa y necesariamente estas potencias con la finalidad de que nosotros seamos los que aportáramos toda la materia prima para toda la parte económica de cada uno de estos estados, nos fueron oprimiendo periódicamente, nos fueron hundiendo periódicamente a tal punto de ellos mismos habernos rotulado, habernos membretado como países tercermundistas, como países mal educados, como países que no tenemos cultura, como países que no tenemos educación y una serie de cosas. Nos consideran lo peor y solo ellos son los países evolucionados. Lamentablemente, pero hoy en día con la evolución, con la implementación de la tecnología y otros medios digitales más que se siguen incorporando a todos esos procesos de educación, ya nosotros vamos cambiando esa mentalidad, esa idea de ser países tercermundistas y nosotros también vamos poniéndonos a la par, a la vanguardia de todos los procesos de revolución industrial, de revolución tecnológica, que mucho se habla en la actualidad. En ese mismo sentido, en cuanto a la revolución industrial a partir de los avances tecnológicos del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Gran Bretaña empezó un proceso de transformación social, económica, política denominada revolución industrial. En el continente europeo, la industrialización se produjo desde el año 1815, tras el fin de las guerras napoleónicas. Sin embargo, el desarrollo industrial no fue homogéneo, pues se concentró principalmente en el centro del continente europeo, en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica y Francia. Esos fueron los países que más se desarrollaron durante este proceso. En cambio, en el resto de países la industrialización fue muy escasa y siempre circunscrita en zonas aisladas, por ejemplo, el País Vasco, Cataluña, en España. Obviamente fueron países que no participaron de todo este proceso de evolución. En cuanto a las condiciones favorables de todos estos eventos, los avances en higiene, medicina y alimentación permanecieron en las tareas de mortalidad o disminuyeron y a su vez la población se significaba más mano de obra para el campo y la incipiente industria textil y sobre todo más demanda de productos manufacturados. Se desarrollaron innovaciones técnicas como la sustitución del barbecho por la rotación permanente de cultivos. También se comenzó a emplear el hierro para el arado en lugar de la madera. Asimismo, se cercaron los campos y se concentró la producción en cada uno de ellos. Además, el empleo del hierro, el gran invento del cambio del mundo fue la máquina de vapor. Inicialmente se aplicó en la fabricación de textiles y la agricultura. Con este invento, la fuerza humana y animal se hizo cada vez menos necesaria en todos los procesos de producción de las fábricas. Elementos como el carbón, el coque eran indispensables para la industria, pues suponía la principal fuente de energía para la máquina de vapor y Gran Bretaña tenía grandes minas de todos estos productos. Por otro lado, fue fundamental que el capital originado por el comercio exterior se pudiera invertir en el desarrollo industrial. Había estabilidad política y el gobierno era favorable para la inversión privada y la política exterior expansiva.
Finalmente, Gran Bretaña, a diferencia de otras naciones, tenía una estructura estamental menos rígida que valoraba el trabajo comercial e industrial de todos estos procesos de evolución. En cuanto a los cambios de la relación social, esto implicó también cambios. Así como hubo revolución en cuanto a la tecnología, en cuanto a la industria, eso generó determinados cambios. Las nuevas máquinas industriales solo cabían en grandes espacios, así apareció la fábrica en las que concentraban a los trabajadores. Paulatinamente la industria textil pasó de una producción artesanal hecha en pequeños talleres en los que el trabajador participaba en todos los procesos de producción y fabricación y en los que eran dueños de los insumos y productos y del producto final, a una industria masificadora en la que los trabajadores se especializaban solo en una parte de la producción y no eran dueños de la maquinaria ni del producto final. Empieza a ver los dueños de todos estos, la división empieza a acrecentarse en cuanto a la división económica. Como todo le pertenecía al dueño de la fábrica, este les entregaba un salario. Esta situación modificó las relaciones de producción y la estructura social, por lo que apareció un nuevo grupo social, el de los obreros. Estos y los dueños de las fábricas se convirtieron en grupos antagónicos, quiere decir que había choques sociales, ya que si bien se necesitaban mutuamente, mantenían relaciones muy tensas por cuestiones de horarios, de descanso, salarios y de otros beneficios laborales. De hecho, las condiciones laborales entre los años 18 y los siglos 18 y 19 fueron muy precarias. Se trabajaba entre 16 y 18 horas diarias, no había vacaciones, los obreros podían ser despedidos sin aviso, niños y mujeres estaban inmiscuidos en todos los procesos laborales, pero al no haber una legislación que los protegiera, ganaban mucho menos que los hombres. Los niños y mujeres eran discriminados de esa manera. Por otro lado, la mecanización supuso un horario fijo, los artesanos regulaban su tiempo de trabajo, mientras que los obreros debían adaptarse al tiempo de las máquinas. Con ellos estos quedaban la propagación de máquinas a vapor necesitó la mayor producción de carbón y de hierro. Por ello se pasó a usar carbón mineral en lugar de vegetal. El primero facilitaba la función del hierro, pero lo que podía producir más objetos en este metal. Lo que vino a continuación fue un desarrollo exponencial, un avance llevó a otro y así sucesivamente hasta que en el siglo XIX se fusionaron la máquina a vapor y la industrialización del hierro y el carbón en la transportación y en el uso de barcos y trenes a vapor. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, la industrialización se concentró en la producción de telas de algodón, lana cada vez más baratas y obviamente más finas en relación a su producción. Adicionalmente, las familias redujeron su tamaño, la sociedad se volvió más urbana y secular, pues la iglesia fue perdiendo injerencia en los asuntos del Estado. Se crearon nuevos espacios de socialización como los teatros, estadios de fútbol, cafés, entre otras actividades, y se hizo una mayor distinción entre la vida privada y la vida pública. Las profundas diferencias sociales llevaron a que se desataran varias huelgas. Los movimientos obreros se fortalecieron cada vez más con el fin de tener mayor poder de decisión en asuntos de gobierno también, obviamente buscando mejores condiciones de vida laborales para cada uno de los trabajadores que se encuentran obviamente dentro de estos procesos. Esto es una parte en relación a la evolución que se ha venido dando. Nosotros vamos a ir viendo en la próxima clase lo que corresponde al capitalismo, las características y la economía latinoamericana. Esos son temas que quedan pendientes. Lamentablemente llegamos ya a la parte final. El tiempo es nuestro peor enemigo. Es un tema bastante interesante en relación a la evolución que ha tenido también las sociedades latinoamericanas, los países y también la introducción en todos estos procesos económicos a nivel local y a nivel global. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Que tengan una feliz noche y nos veremos hasta la próxima clase. Hasta luego, Lice. Buenas noches, licenciado. Hasta luego. Dicen.